Ministerio Evangelístico Pentecostal Emmanuel Mepech presenta su programa Conversando en Emmanuel, conducido por nuestro pastor evangelista Pedro Pablo Santibáñez. No es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera. ¿Crees que sabes del amor? ¿Te han demostrado el amor? El amor no es una canción, sino una oración de lágrimas como de sangre. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. El amor no es una rosa, sino las espinas entrelazadas en una corona. El amor no siempre suena a besos. También suena a látigos. El amor no son maderas en fogata bajo las estrellas. El amor es clavos en el madero en una noche negra. El amor no suena como una frase de poema, sino como un ¡Padre! ¡Padre! Perdónalos. Perdónalos. El amor no es una fecha que se aproxima o que se va. El amor es el que toca hoy a tu puerta. Aló, hermano Julio César, ¿está por ahí? Sí, señor, gracias a Dios, ya. Ya. Gracias a Dios, sí, hermano Pedro Pablo. Amén. Estamos en vivo en FM, en Radio Emmanuel Peñalolén, estamos saliendo en vivo. Así que hay alta audiencia que está escuchando el tema interesante que hoy día, con la ayuda del Señor, usted trae, que es muy interesante. Así que Dios les bendiga en gran manera, hermano Julio César. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy el pastor Pedro Pablo Santibáñez del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emmanuel Mepech y estoy junto a mi hermano Julio César Clavijo de Colombia. Directamente de Colombia, de allá un enlace hacia acá. Hermano Julio César, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Pedro Pablo. Es un gusto muy grande para mí poder estar conectado con usted esta noche y con todos los oyentes de la radio Emmanuel Peñalolén, allá en Santiago de Chile. Qué grande bendición. Amén, amén. Y bueno, aquí se anunció por Facebook, por distintas, digamos, distintos medios que iba a haber un tema muy interesante hoy día de lo que habla de la iglesia del nombre, cómo nació, cómo la historia de la iglesia del nombre. Entonces es bastante interesante el tema y estamos en eso. O sea, hay bastantes hermanos que están escuchando. Así que Dios bendiga a los hermanos que están escuchando tanto por internet como por FM, por Radio Emmanuel Peñalolén 94.9. Así que, hermano Julio César, un gusto tenerle acá en vivo, porque por fin estamos en vivo. Damos gracias al Señor también y a mi esposa que está ahí en los controles, porque sin ella no se había podido hacer nada de este enlace. Y damos gracias al Señor por nuestro hermano también que está al lado mío, acá acompañando a mi hermano Sergito. Así que Dios le bendiga muchísimo. Y hermano Julio César, las preguntas que tenemos las va a hacer mi esposa, y para que vayamos todos participando en esta gran reunión, que es el poder estudiar este tema interesantísimo, que es la historia de la iglesia del nombre, que es muy interesante porque en realidad es algo que yo quiero aprender, yo quiero saber, y yo sé que muchos hermanos de la iglesia también lo quieren saber, y muchos hermanos que no son de la iglesia, que escuchan también Radio Emmanuel. Así que también ellos quieren saber esta historia interesante en lo que es la historia del nombre. Amén. Hermano Julio César, Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Pedro Pablo. Sí, Amén. como usted lo dice, es un tema
bastante interesante, de bastante necesidad para nosotros, y no solamente para la iglesia que actualmente, o para las personas que actualmente son parte de la iglesia en nombre de Jesús, sino también para todas las personas que estén interesadas en conocer acerca de nosotros. Amén. Realmente es maravilloso poder saber acerca de esta preciosa iglesia que nació fue en el plan de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos de la historia de la iglesia, en realidad estamos hablando de un propósito eterno que Dios se hizo consigo mismo de tener una iglesia maravillosa como Amén. actualmente existe en el mundo. Amén. Entonces es una bendición poder hablar acerca de este precioso tema que tiene que ver con la historia de la iglesia del nombre de Jesús a través de todas las épocas. Hoy es apenas el primer programa Sí, son uno de de 7. una serie de programas que vamos a transmitir. Amén. Y con la ayuda de Dios vamos a hablar hoy del primer periodo de la iglesia, que Amén. es el periodo de la iglesia primitiva. Amén. Amén. Un programa de 7, porque son 7 programas que vamos a tener acá en Radio Emanuel en vivo, y a la vez que estamos grabando también para que quede esto grabado y poder repasarlo después en Radio Emanuel durante los días, y que va a ser muy interesante. Así que nos presentamos nuevamente para los hermanos que no conocen y que no saben. Nuestro hermano César Clavijo, Julio César Clavijo, de allá de Colombia, de la IPUC, ¿sí? De la iglesia IPUC. Sí, amén. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, Amén. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de allá nuestro hermano Julio. Bueno, hermano Julio César es bien conocido acá. Pero para los auditores que están acá, nuestro hermano Julio César trae un tema muy interesante, que es el tema de la iglesia, la historia de la iglesia del nombre, que es interesante saber nuestros orígenes. Porque a veces nosotros decimos, bueno, mi papá venía de no sé dónde. Yo también quiero saber de dónde viene de dónde venimos nosotros, los hermanos del nombre, que es importante. Sabemos que del Pentecostés, pero más que eso es la historia que traen, es cómo se organizó todos estos años, cómo estuvo la iglesia del nombre del tiempo de cuando empezaron a perseguirla hasta acá. Es interesantísimo, el tema es muy interesante. Y yo creo que va a haber mucha gente que quiere escuchar este tema. Vamos a dejar a nuestro hermano Sergito para que nos salude también, hermano Sergito. Ahí saluda, hermano. Mira, ponte para acá, hermano Sergito, para que te vean. Ponte para acá. Mira, aquí estamos. Como gotitas de agua. Bueno, aquí le mando un saludo de aquí de Radio Emanuel, de allá de Colombia. O sea, no de aquí de Chile. Ah, de Chile. De Chile a Colombia. ¿No? De Chile a Colombia. Por favor, el hermano está en Colombia. Bueno, aquí le mando un gran saludo Gracias. para mis hermanos, a todos Amén. que están en la cabina. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga y Amén. les guarde grandemente a todos. Amén. Un abrazo muy grande. Un Amén. abrazo muy grande. Hermano Julio César, ¿qué tal si arrancamos con la historia que es Claro que sí, interesantísima? hermano Pedro. Claro que sí, usted manda. Le agradezco mucho por su invitación. Amén. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Yo me siento muy gozoso Amén. de estar con ustedes y tener la oportunidad de dirigirme a toda su audiencia. Amén. Es una gran bendición para mí. Amén. Y para nosotros, no crea que no, para nosotros es una gran bendición tenerle. Le damos gracias, hermano Julio César, por su humildad. Gracias por esa sencillez de corazón que Dios le dio, por esa humildad, por esas ganas de enseñar, que es muy importante. Y de verdad nos sentimos muy honrados, muy gozosos de poder tenerle, y a la vez también con mucha hambre y necesidad de aprender. Porque creo que ese es el objetivo del estudio que se va a hacer, es el objetivo de los 7 tiempos que van a venir de la iglesia acá, es aprender. Y de eso tenemos mucha hambre de aprender. Así que esto va a quedar grabado también en Radio Emanuel Peñalolén 94.9 para poder pasarlo y repasarlo. Así que le damos la bienvenida al Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel Mepech, le da la bienvenida a Radio Emanuel Peñalolén, y con todo el gozo del mundo y con toda la alegría le escuchamos, hermano Julio César, suyo es ahora escuchamos lo que usted nos quiera enseñar. Muchas gracias, hermano Pedro Pablo. Como le digo, es para mí un gozo muy grande poder estar en esta hora reunido con ustedes a través de internet y también a través de la radio Emanuel Peñalolén del Ministerio Evangelístico Pentecostal Emanuel de Chile. Gracias al Señor, porque la iglesia del nombre de Jesús es una sola. Amén. En cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Amén. Gracias a Dios, porque nos gozamos de llevar el nombre de Jesús en alto
Así es. Y gracias al Señor Jesucristo porque nos permite utilizar estos medios tecnológicos para que en este mismo momento nosotros podamos confesar y dar fe acerca de la historia de la iglesia del nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, pues me decían ustedes que tenían unas preguntas, me gustaría, hermano Sí, cómo no. Pedro Pablo, que Sí, ustedes sí. las tienen, entonces podamos ir avanzando conforme a las preguntas que Amén, ustedes tienen amén. y vamos desarrollando el tema Amén. con la ayuda del Señor. Amén, amén. Eso es lo importante. Tenemos todo el interés. Hay hermanos escuchando, hermanitos que están en radio. Atención, empieza el estudio para que usted no diga, oiga, no lo escuché, aquí ya está. Amén. Así que mi hermana Elsa, mi esposa, Sí, amén. ¿lo Amén. escucha? Amén. ¿Hermano Julio me escucha? Poco. No le estoy escuchando. Es por el micrófono. Es por el micrófono. Espérame. No, se va a cambiar, se va a cambiar. Es que están los controles, tienen que cambiarse para acá. Así que paciencia, paciencia, paciencia. Ya viene. Ya viene, ya viene. Ya viene la recompensa. Amén. Hermano Julio, que el Señor le bendiga grandemente. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta sería, ¿qué evento o qué momento marca el principio de la iglesia cristiana? Amén, amén, gloria al Señor Jesús. Muy importante esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué evento o qué momento marca el principio de la iglesia cristiana? Bueno, nosotros cuando vamos a hablar acerca del inicio de la iglesia cristiana, tenemos que remitirnos a la palabra del Señor, a la Biblia. Y nos damos cuenta nosotros que en la palabra del Señor vemos el nacimiento de la iglesia cristiana en un día del Pentecostés. Amén. Eso se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Amén. capítulo número 2. Amén. La palabra del Señor nos muestra que la iglesia cristiana nació el día del Pentecostés, que se dio 50 días después de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y en ese día del Pentecostés ocurrieron dos hechos maravillosos. Amén. Primero, el Espíritu Santo descendió por primera vez para morar sobre los creyentes. Amén, amén. Y por primera vez también se realizaron los primeros bautismos en agua en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que fueron bautizadas como 3,000 personas. Sí, Amén. amén. Es decir, en ese día del Pentecostés podemos decir nosotros que nació la iglesia con dos eventos sobrenaturales, Amén. dos eventos preciosos. El Amén. primero fue el derramamiento del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el segundo fue el bautismo de como 3,000 personas bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fue un evento sobrenatural el bautismo también porque es que estas personas se arrepintieron de todo corazón y también la palabra del Señor nos enseña que el bautismo fue para el perdón de sus pecados. Sí, amén. Con este acontecimiento se estaba cumpliendo la palabra anunciada por los profetas Amén. del Antiguo Testamento. Ellos dijeron que el nuevo pacto, los profetas todos dijeron que el nuevo pacto sería un pacto del Espíritu Amén. Sí. y Amén. también sería un pacto de la invocación del nombre del Señor. Aleluya. Por ejemplo, el profeta Joel, vemos otro en Joel 2:28 al 32 que dice que el profeta anunció y dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y Amén. profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y Amén. vuestros ancianos soñarán sueños, Amén. y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria a Dios. Y dice el versículo 32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aleluya. También me gustaría leer esa porción de Ezequiel, capítulo número 36, versículos 25 al 27, que también nos habla sobre lo mismo que pasó el día del Pentecostés. Amén. Dice ahí la escritura, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Sin duda alguna, una referencia al bautismo que se realizó el día del Pentecostés. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Una referencia a que el bautismo es para el perdón de los pecados. Amén. Dice, Amén. y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Os daré corazón nuevo. Y Amén. pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Gloria Y a pondré Dios. dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria Miren a Dios. ustedes que ahí se ve que los profetas anunciaban que en el nuevo pacto, cuando se abriera el nuevo pacto, este sería un pacto del Espíritu Amén. y un pacto del lavamiento con agua limpia. Aleluya. Quisiera también aprovechar para leer este último texto que dice que Ezequiel también mencionó que cuando el Espíritu de Dios estuviera dentro de nosotros viviríamos.
Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, del verso 13 al 14, que se habla acerca de la profecía de los huesos secos. Sí, amén. Amén. Dice la palabra del Señor en los versículos 13 y 14, dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Quiero también aprovechar, hermano Pedro Pablo y todos los hermanos que están allá en la cabina. Sí, cómo no. Es que tenemos que entender qué era la fiesta del Pentecostés. Vea, la fiesta Amén. del Pentecostés era una fiesta establecida en la ley de Moisés y que en la Biblia es conocida de varias maneras, como por ejemplo por el nombre de la fiesta de las semanas, según Éxodo 34:22, porque se contaban 7 semanas después de la Pascua y se le añadía un día más para que fueran 50 días. Amén, amén. Entonces era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Amén. Esa fiesta también en la Biblia se conoce como la fiesta de la siega Sí. y el día de las primicias. Podemos Amén. verlo en Éxodo 23:16 y en Números 28:26, Amén. pues correspondía a la cosecha de grano de la primavera, la cual constituía los primeros frutos del ciclo agrícola anual en la antigua nación de Israel. Amén. Entonces notemos algo: 50 días antes de esta fiesta del Pentecostés que estamos hablando, Sí, amén. en la que nació la iglesia, 50 días antes, nuestro Señor Jesucristo había cumplido la verdadera Pascua, cuando Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, 50 días después, aparecían los primeros frutos, las Sí, primicias, las primicias. porque el Pentecostés era la fiesta de las primicias. Los 12. Y nacía Amén. la iglesia como fruto Señor. del amor de Dios por la humanidad. Amén. De manera Amén, que vemos aleluya. acá nosotros que la fiesta del Pentecostés tiene todo el sentido. Gloria La fiesta a del Dios. Pentecostés que celebraban los judíos era una sombra De lo de que- realmente del nacimiento de la iglesia del Señor Amén. Jesús. Aleluya. ¿Que nació cómo? Nació con el derramamiento del Espíritu Santo Sí. y alrededor de 3.000 personas siendo bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano Julio César, podríamos decir que esa fue la primicia, los 3.000 fueron la primicia de la iglesia que iba a venir. Ahora habla de los como 3.000 y ninguno bautizado bajo los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino todos bautizados bajo el nombre de nuestro Señor Jesús. Y hermosísimo, estuvo muy hermosa la explicación. ¿Sabe? Hay cosas que uno aprende siempre. Siempre. Yo lo escucho a usted y me gozo porque hay cosas que uno siempre aprende. Así que damos gracias al Señor y los auditores deben estar igual. Así que Dios les bendiga mucho. Hermano Julio César, usted tenía la palabra. Gracias al Señor. No, sí, hermano Pedro Pablo, tenemos nosotros que tener eso presente. La iglesia nació el día del Pentecostés como las primicias, ¿cierto? De esa iglesia que iba a durar durante todos los siglos, la iglesia de los tiempos postreros, Aleluya. Qué hermoso. la iglesia de los días finales, Amén, como amén. dice el apóstol Pedro, dice, es que estos son los días postreros. Aleluya. En los postreros días, dice Dios, Gracias, Señor derramaré Jesús. de mi espíritu sobre toda carne. Gracias. Y en los postreros días, dice Dios, daré a conocer mi nombre. Amén, Entonces, aleluya. por eso es que en ese día el Pentecostés de la iglesia nació con dos características distintivas que siempre ha tenido la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Es que fueron bautizados con el Espíritu Santo Amén. y que se bautizaron en agua Sí. en el nombre del Señor Aleluya, Jesús. Jesús. aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabe? Esto nos ayuda. Hay cosas que no estaban en mi repertorio, digámoslo así, bíblico. Y hoy día las puedo ver un poquito más claro. Así que doy gracias al Señor. Aquí mi señora está terriblemente emocionada también. Yo creo que hay auditores que están emocionados porque aman la palabra, aman lo que es del Señor. Y nosotros amamos el nombre del Señor y para nosotros el nombre del Señor es lo más grande que puede haber. Y creyendo que esto fueron la primicia. Imagínense, todo lo que usted explicó fue hermosísimo, hermosísimo. Algo que a lo mejor lo pasamos por alto muchas veces leyéndolo y no lo entendíamos de la manera que Dios se lo dio para poder entenderlo. Qué hermoso, es hermoso. Yo creo que con esto yo me quedo y lo predico porque es hermosísimo. Así que Dios les bendiga mucho, hermano Julio César. Yo creo que esto va a ser de mucha bendición, estas 12 tiempos de la iglesia, y va a ser hermosísimo. Yo creo que Dios va a tratar con muchas personas que están en radio y que están pensando en unicidad, Trinidad, y yo creo que aquí van a quedar más claro que nunca. Así que damos gracias al Señor por su buena voluntad también. Yo sé que usted viene muy cansado, hace muchas cosas, es que estudia, que trabaja, que viene muy cansado, pero esto es hermosísimo, esto es impagable. Así que, hermano Julio César, vamos con la otra pregunta.
¿O todavía Amén, no? amén. Claro que sí, hermano Pedro Pablo. Amén. Ya, viene ya, porque corre para allá y corre para acá, porque tiene que ir de los controles y yo le paso este micrófono, se lo paso a él. Ya, amén. La segunda pregunta, mi hermano Julio, dice, ¿en qué documento podemos hallar la historia de la iglesia cristiana primitiva y cómo podríamos delimitar ese periodo? Amén, sí. Mire, la historia de la iglesia cristiana primitiva, es decir, la iglesia del primer periodo de la iglesia, Amén. lo encontramos básicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Amén. que es el libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Pero también la podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Como lo dijimos anteriormente, ese periodo de la iglesia primitiva se puede considerar iniciado el día del Pentecostés, Amén. que se dio a los 50 días de la verdadera Pascua, Correcto. donde nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido. Amén. Y se puede también considerar concluido el periodo de la iglesia primitiva con la muerte del último de los apóstoles, quien fue Juan, Amén. cuya muerte se dio aproximadamente alrededor del año 100 después de Cristo. Pero realmente la historia de la iglesia primitiva pues la encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos. Aleluya. Y si usted quiere aprender más, pues vaya a todo el Nuevo Testamento, léase Amén, el amén. Nuevo Testamento y usted conocerá cómo fue que ellos iniciaron, qué era lo que ellos predicaban y cómo era que ellos creían. Sí. Amén, amén. No sé si hay algún auditor llamando, o sea, que quiera llamar, las líneas están abiertas para que llame y pueda hacer su pregunta también referente al tema, porque aquí estamos con un tema, no vaya a hacer otra pregunta. No vaya a decir, bueno, ¿cómo se cocinan las papas a la huancaína? No, aquí es con un tema, estamos con un tema bíblico, así que Dios les bendiga mucho, estamos contentísimos y la historia realmente se encuentra en el libro de los Hechos. Es lo que no ha querido ver la iglesia trinitaria, perdone que yo sea tan majadero en esto, yo salí de ahí, y lo que no ha querido ver, no se ha querido dar cuenta que esta iglesia primitiva todo lo hacía en el nombre del Señor Jesús, absolutamente todo. Y que ese nombre fue revelado, porque hoy día, hermano Julio César, hay algunos que andan con el nombre de Yahweh, que también sabemos que es pronunciado en otro idioma, pero ellos andan y quieren bautizar en ese nombre y ya no quieren usar el nombre del Señor Jesús, pero ese es un tema para otra ocasión. Por ahí tenemos un llamado, hermano Julio César, escucha, por ahí tenemos un llamado, lo vamos a pasar. ¿Aló? 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 ¿Escucha, hermano Julio César? Él no escucha. ¿Aló? Aquí está el llamado. ¿Él no escucha? ¿Aló? Sí, yo le escucho bien. Yo le ¿Mi escucho pastor? Sí, yo le escucho bien. La hermana Margarita. Sí, hermana Margarita, le escucho bien. Bendiciones. Amén. Le escuchamos bien. Acá estamos escuchando el programa con nuestro hermanito acá, en Ya. el comedor. Amén, amén. Y aquí estamos un poco escuchando el programa. Igual se ha acoplado un poco acá el parlante que tenemos aquí escuchando, pero nada, llamando para decirle que estamos apoyándolo mi pastor y estamos aquí todos atentos escuchando. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Margarita. Y Hermano Julio César, ¿escucha? Y también agradecer, decirles que igual estamos escuchando el tema del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que es lo más importante y que nosotros como iglesia tenemos ese privilegio de poder un día haberle conocido y conocer este nombre tan maravilloso. Amén. Saludos para el hermano también que... El hermano Julio César. Amén. Saludos para él también. Para nosotros igual es una iglesia, es una bendición de poder tener enlaces junto a él. Así que acá todos los hermanitos estamos contentos por eso y también por lo que el Señor también está haciendo con nosotros y no por trabajarle al Señor también. Amén, amén. 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 Así que mi pastor, ahí voy a decirle a todos los hermanos que digan, que saluden y así para que le escuche también a ellos. Amén. Amén. Hermano, un momentito. Ya. Hermanito, digan que yo le Señor le bendiga. Amén, amén. Amén, mi pastor. Amén, amén. Amén, mi pastor. Entonces, Muchas gracias, nos hermana. estamos viendo, mi pastor, Amén. y que el Señor les bendiga ahí con su Amén, con amén. su programa y que esperando que todos estén escuchando porque
porque interesante el tema. es muy hermoso de poder seguir aprendiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que hartas bendiciones y nos estamos viendo, mi pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Dios bendiga a nuestra hermana Margarita. Hermano Julio César, ¿escuchó de allá? Sí, escuché todo lo que la hermana Margarita dijo. Sí, Sí. Sí, Muy bien. gracias a Muy bien. Dios, Es que para la hermana Margarita Ya. y para todos los hermanos que nos oyen y para toda la audiencia. Amén. Me alegro mucho de que estén escuchando este precioso programa. En amén. esta hora. Hermano Julio César, ellos le están escuchando en el comedor que tenemos nosotros de Mepech, porque Mepech tiene un comedor que estamos funcionando en un poquito más abajo de la comuna y estamos funcionando en la faena. Entonces ellos están dando alimento y tecito a la gente que necesita y allá están en un parlante y lo están escuchando también, fuera de todos los auditores que están, porque lo están escuchando por radio FM 94.9. Por eso yo pongo el micrófono acá, porque esta es radio. Así que Dios les bendiga mucho. Y le escuchamos, hermano Julio César. Sigamos con el tema, le escuchamos. ¿O quiere alguna otra Claro que sí, pregunta? hermano, No, Pablo, si tienen más preguntas, pues podríamos hacerlas antes de entrar ya Amén. en la exposición. Amén. Señor. Van las preguntas. Sin intervención. Mi hermano Julio, la tercera pregunta sería, ¿la iglesia cristiana primitiva cambió la revelación del Antiguo Testamento acerca de que Dios es uno y único, o lo siguió enseñando igual? Sí, amén, sí. Vea, la iglesia cristiana primitiva nunca cambió el precioso concepto veterotestamentario de que Dios es uno y único. Nuestro Señor Jesucristo ya había recalcado que ese es el primer mandamiento cuando en Marcos 12 del 29 al 30 dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y él dijo, este es el principal mandamiento. Aleluya. Además, en el Nuevo Testamento seguimos encontrando otros textos bíblicos que proclaman esta gran verdad, como por ejemplo Santiago 2:19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Bien haces. Amén. También los demonios creen y tiemblan. Así es. Santiago 2:19. Amén. También lo podemos ver en Romanos 3:30, 1 4, Gálatas 3:20, que nos dice que solamente hay un Dios y otros textos del Nuevo Testamento. Entonces, como se puede apreciar, la naciente iglesia cristiana continuó proclamando el concepto judío de que Dios es uno y único. Amén. Pero ahora predicaba también con toda firmeza que el único Dios fue manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16 y otros textos. Por eso ellos confesaron a Jesús como ese único Dios que vino a salvar, y por eso su nombre significa Jehová Salvador. El nombre de Jesús significa Jehová Salvador, según Mateo 1:21. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 9:5 que de la descendencia de los patriarcas de Israel, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. Por eso también en Tito 2:13 se le llama a nuestro Señor Jesucristo, se le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la iglesia cristiana primitiva siguió enseñando la preciosa verdad de que Dios es uno, Amén. pero también ahora proclamaba que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Eso la iglesia cristiana primitiva pues tampoco fue algo que se lo hubiera inventado, realmente estaba profetizado que Dios mismo iba a venir a salvarnos. Amén. Y ellos entendieron que Amén. Jesucristo es ese único Dios en la carne. Aleluya. Amén. Qué hermoso. O sea, nunca dejaron de predicar la iglesia primitiva el nombre y que Dios era uno. Nunca dejaron de decir que eran uno. Jamás dijeron que eran tres. Amén. ¿Está por ahí mi hermano Julio César? ¿Escucha bien? Sí, señor, claro que sí, le estoy escuchando. Ok. Estoy escuchando, sí, Ok. señor. O sea, jamás dijeron que eran tres. La iglesia primitiva siempre dijo que era uno. La iglesia apostólica. Nunca anunciaron a tres. Amén, no, es que el libro de los Hechos de los Apóstoles y todo el Nuevo Testamento, todas las cartas apostólicas no solamente nos hablan de un Dios, Amén. un solo Dios. Amén. Nunca dijeron que eran tres dioses, nunca dijeron que eran tres personas divinas y distintas. Correcto. Nunca dijeron nada de eso. Realmente ellos anunciaron siempre que solamente hay un Dios, ese Dios se manifestó en la carne. Amén. Entonces, este Dios que se manifestó en la carne, nuestro Señor Jesús, que por su manifestación en carne fue conocido el Hijo de Dios, Así es. por causa de que Él se vino a identificar como todos los demás, como todos nosotros, los Amén. hijos, todos los hijos. Amén. Nosotros somos los hijos, y Él vino a identificarse como uno de nosotros. Por eso es que nosotros a la manifestación de Dios en carne la conocemos como el Hijo de Dios. Entonces, eso fue lo que creyó la iglesia cristiana primitiva. Amén. Sí, señor.
Amén, que interesante es poder aprender, hermano. Y qué bueno es que algunos hermanos trinitarios yo sé que están escuchando, ¿ah? Porque escuchan bastante la radio para contender o para aprender, porque aquí se escucha la radio para contender o para aprender. Y qué bueno que se escuche para aprender y no para contender, pero hay hermanitos que les gusta contender y están escuchando, y que damos gracias al Señor también por aquello, porque bueno, el Señor lo quiso así. Y hermano Julio César, vamos con otra pregunta. Sí, señor, claro que sí, hermano Pedro Pablo. Sí, podemos hacer otra pregunta y ahí ya iniciamos entonces con la exposición sobre la historia de la iglesia primitiva. Sí, señor. Amén. Amén. Hermano Julio, ¿por qué razón a la verdadera iglesia cristiana la podemos llamar la iglesia del nombre de Jesús? Esa pregunta es muy buena, porque nosotros en realidad estamos hablando de la iglesia del nombre de Jesús. Sí. ¿Por qué razón podemos llamar a la verdadera iglesia la iglesia del nombre de Jesús? Mire, porque en Hechos 15, 14, Dios nos dice que Él está levantando un pueblo para su nombre. Aleluya. Hechos 15, 14. Amén. Yo invito a los hermanos, a los amigos que puedan mirar esa escritura para que se den cuenta que la Biblia nos dice que Dios está levantando un pueblo para su nombre. Aleluya. El mismo Dios declaró en Isaías 52, 6, Amén. dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aleluya. O sea, cuando Dios mismo estuviera presente, manifestado en la carne, Él iba también a dar a conocer su nombre. Amén. ¿Y quién iba a conocer el nombre? El pueblo de Él. Aleluya. Dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué hay en este momento gente que no conoce el nombre y que no sabe cuál es el nombre de Dios? Porque no hacen parte de la iglesia del nombre de Jesús. Sí. Pero la iglesia del nombre de Jesús sí sabe cuál es ese nombre. Amén. Hechos Gloria a Dios. 4:12 también dice: en ningún otro hay salvación, Sí. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso nosotros predicamos el único nombre que hay para salvación, Sí. el cual es el nombre del Señor Jesús. Sí. Filipenses 2:9 nos dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Y Juan, el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, Sí. Sí. a los que creen en su nombre. Sí. Mire usted eso tan importante. Sí, amén. Amén. Los que lo han recibido son los que creen en su nombre. Amén. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, amén. Y aún más, en Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Sí. mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. De manera que nosotros podemos decir que la iglesia cristiana es la iglesia del nombre de Jesús. Aleluya. La verdadera iglesia cristiana Aleluya. es la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Si alguien siente orgullo por llevar el nombre de nuestro Dios, Amén. es la iglesia del nombre de Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. También recordemos lo que dice la escritura en Proverbios: dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Entonces nosotros Aleluya. creemos en el nombre del Señor. Aleluya. La gente confía en carros, confía en caballos, confía en sus riquezas, confía en su ejército, confía en su poderío militar, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor Amén. Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Qué hermoso, hermano, que somos la iglesia del nombre y nos Sí. sentimos orgullosos. Así es. Aunque nos digan: ahí van los solos, Jesús. Ahí van los del nombre. Sí, somos del nombre orgulloso. Siempre lo he Amén. dicho en las predicaciones, de la punta de la cabeza peladita que tengo hasta la punta de los pies. Soy del nombre. Amén. Qué importante. Amén. Somos Amén. del nombre y seguiremos siendo del nombre, moriremos siendo del nombre. Así es. Porque la iglesia Amén, primitiva así es. era del nombre y era del nombre, fue del nombre y será del nombre. O sea, la iglesia primitiva siempre invocó el nombre y lo usó para todo, porque en ese nombre hay poder. Así que damos gracias al Señor y gracias por esta, mire, hermosísimo. Hemos aprendido, y eso que usted no adentra todavía en el asunto que interesante, que es la historia de la iglesia primitiva, o sea, en la historia del primer estudio, digámoslo así. Así que qué hermoso, hermano Julio, ha sido una bendición. Hasta aquí, imagínense que vamos recién en el canapé y es una bendición. Así que damos gracias. Oye, hermano Julio, ¿me entiende los términos, no? Porque nosotros los chilenos hablamos con muchos términos. Sí, lo entiendo, hermano, pero Sí. Pablo, claro que sí, gracias. No, porque nosotros, olvídese, tenemos términos, decimos vamos al tiro. Y él dice, ¿al tiro de qué? No, de inmediato se dice al tiro. Es que se juntaban al tiro del cañón y quedó esas cosas. Bueno, hablamos rápido y cantadito, pero aquí estamos. Así que Dios les bendiga, hermano Julio César. Vamos con la... ¿Hay una pregunta más? No, hay que hablar ahora del tema en sí. Hay de una... la iglesia primitiva. sí, entramos.
No, yo creo que ya podemos entrar entonces en la exposición. Amén. Estas preguntas introductorias son muy importantes porque nos van orientando a nosotros acerca de qué es lo que vamos a hablar. Amén. Pero entonces ya estamos listos para poder Amén. entrar en la exposición. Amén. Si usted lo vea bien, Sí. podemos entrar a la exposición Sí. acerca de la historia de la iglesia primitiva. Sí, señor. Adelante, hermano Julio César. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro Pablo, todos los hermanos que están en la cabina y todos los hermanos que están oyendo el programa en esta hora, Sí. y también para todos los amigos que en esta hora nos escuchan. Para mí, como les digo, es un gozo muy grande poder estar hablando acerca del tema de la historia de la iglesia, del nombre de Jesús. Ya hemos aclarado varios puntos para saber de qué vamos a hablar. Sí. Y entonces vamos a entrar ahora sí a la iglesia del nombre de Jesús, a la historia de la iglesia primitiva. Vamos a hablar desde el día del Pentecostés, en el que nació la iglesia, que es aproximadamente el año 30 después de Cristo, y vamos a hablar hasta el año 100 después de Cristo. Es decir, Amén. vamos a hablar acerca de un periodo que abarca alrededor de 70 años. Sí, Amén. amén. ¿Cuándo inició entonces esta iglesia preciosa, la iglesia del nombre de Jesús? Inició un día del Pentecostés. Sí. Cuando el Señor Jesucristo habló a Pedro, le dijo a Pedro en una oportunidad, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesucristo le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, Así sino es. mi Padre que está en los cielos. Amén. Y entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí. Habla entonces allá Pedro, le dice, el Señor Jesucristo le dice sobre esta roca, es decir, sobre la palabra que él había acabado de pronunciar, Sí, amén. de que él es el Cristo, el Hijo del Amén. Dios viviente, sobre esa roca se edificaría la iglesia. Amén. Amén. Y no quiere decir esto que era que la iglesia ya estaba iniciando ahí, no, la iglesia iba a iniciar en el futuro. Sí, Dios amén. estaba preparando todo. Amén. Por eso dice, sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, todavía no Amén. estaba. Verdad. Entonces, ¿cuándo fue que vino la iglesia? La iglesia vino el día del Pentecostés, pero antes de que viniera, antes de que naciera la iglesia el día del Pentecostés, dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, estuvo con los discípulos. Si ustedes abren la palabra del Señor en Hechos capítulo número 1, se dan cuenta que la palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo estaba con los discípulos. Sí, amén. Sí. Y ellos le preguntaron, Señor, mire, es que nosotros queremos saber, dice Hechos capítulo número 1, versículo 6, dice, ellos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, todas esas promesas, todas esas profecías que estaban anunciadas de que Israel reinará sobre las naciones y de que Israel será una nación esplendorosa y que tendremos el reino de justicia, ¿tú lo restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y el Señor les dijo, vea, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que solamente el Padre puso en su sola potestad. Sí, amén. Pero preocúpense por algo, mire, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. O sea, no se preocupen ahorita si voy a restaurar el reino de Israel ya o no. Preocúpense por recibir el Espíritu Santo, Amén. para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Y el Señor, dice la palabra del Señor, ascendió a los cielos y ellos se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo. Sí, Amén, así amén. es. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, dice la Escritura que llegó el día del Pentecostés, Sí. y todos estaban unánimes juntos orando en un aposento alto. Sí. Estaban ellos congregados y adorando al Señor y esperando la promesa de lo alto. Sí, Amén. Y dice la palabra del Señor, dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Se Sí. escuchó un estruendo fuerte, Amén. como si fuera de un viento recio que soplaba, Amén. el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, se escuchaba algo como Sí. Sí. fuerte, un viento fuerte que Amén. soplaba. Y dice la palabra del Señor que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego a cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Como era el día del Pentecostés, entonces en Jerusalén habían venido una cantidad de judíos de todos los otros lugares del mundo. Y ellos también escucharon el estruendo, porque la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente que había venido de diferentes lugares del mundo, pero todos eran judíos que venían a celebrar la fiesta del Pentecostés. Sí. Entonces dice la palabra del Señor que estaban maravillados todas estas personas de que
ellos escucharan hablar a aquellos que eran galileos, porque eran judíos, los que estaban hablando en lenguas eran judíos que eran de la región de Galilea, que no habían salido hacia otros lugares del mundo, pero a esos judíos los escuchaban, a los judíos galileos los escuchaban hablar en otras lenguas, según el Espíritu. Y entonces ellos decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Esto es impresionante. ¿No son galileos estos que hablan? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas? En las lenguas de todo el mundo. Y entonces algunos veían eso y algunos burlándose decían, no, ellos están borrachos. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto que está pasando es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y Pedro comienza a hablarles acerca de la promesa del Espíritu Santo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice, ustedes, judíos, ustedes todos estuvieron presentes hace 50 días, estuvieron aquí. Y ustedes mismos gritaron, crucifícale. Pero a ese, al que ustedes pidieron que se crucificara, ese es el Señor y Cristo, dice el apóstol Pedro. Aleluya. Y les dice, y ustedes tienen que entender que eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y Él ahora reina con poder. Y dice la palabra del Señor que estos hombres se compungieron de corazón y entendieron que ellos eran pecadores, que ellos habían hecho mal. Y al haber entendido eso, ellos se compungieron de corazón arrepentidos y le dijeron a Pedro, dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, mire la respuesta, y esta es la respuesta que debe dar un predicador que predica la doctrina apostólica, la doctrina de la Biblia. Recuerde que la iglesia apostólica, la iglesia del nombre de Jesús, debe basarse en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Amén. Ante la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para quitarnos este pecado que nos agobia a nosotros? Pedro les dijo, arrepentíos, dice el Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, lo que ellos acababan de ver, el recibir el don del Espíritu Santo. Y les dice Pedro, porque es que la promesa es para ustedes. Amén. Y también para sus hijos, y también para los que están lejos, y para todos cuantos el Señor vuestro Dios llamare, porque la promesa del Espíritu Santo era para el pueblo de Israel en primera instancia, porque así lo había profetizado Joel, pero no solamente para los judíos, no solamente para los israelitas, sino también para todos los que están lejos, para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice la escritura también, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús y como 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo también ese día, porque Pedro lo prometió también para ellos. Entonces fue un día de victoria. Fue un día en el que fue derramado el Espíritu Santo y como 3,000 personas fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesús. Luego, después de este acontecimiento, si seguimos mirando el libro de los Hechos, nos damos cuenta que señales poderosas y milagros comenzaron a acompañar a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, se ve la curación de un cojo que se sentaba en el templo de la Hermosa, que esperando recibir de los apóstoles limosna, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Entonces mire que la iglesia del nombre de Jesús es una iglesia que se caracterizaba por tener el poder de Dios. Podía ser que no tuvieran dinero, podía ser que no tuvieran mucha plata, pero era una iglesia que tenía el poder del nombre del Señor Jesús. Lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias que lo que pueden decir es, tenemos plata y oro. Eso sí pueden decir muchas iglesias hoy en día. Tenemos plata y oro, pero no pueden decir lo otro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No pueden decir, de lo que tengo te doy. No pueden decir eso, porque es la iglesia del nombre de Jesús la que tiene el poder del nombre del Señor Jesucristo.
La gente se asombraba y todos los días se añadía más gente a la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pedro y Juan seguían predicando y los demás apóstoles, y ellos decían, mire, dijo el apóstol Pedro, no piensen que nosotros fuimos los que le dimos la salvación o la curación a este hombre. ¿Verdad? De ninguna manera, varones y hermanos, Sí, amén. sino que es Cristo el Señor el que está haciendo toda esta obra. Amén. Por eso les dice Pedro, también después de haber hecho la curación del cojo, les dice, hermanos míos, mire, es Cristo Jesús el que lo ha rescatado. Amén. Y dice el versículo 17, hermanos, sé que por ignorancia ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo Sí, y que verdad. ustedes lo entregaron para ser crucificado. Sí. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Sí. que su Cristo había de padecer. Sí. Pero Aleluya. dice el apóstol en el 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos, Amén. para que sean borrados vuestros pecados, Sí, amén. para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, Así y Él envía a Jesucristo que fue anunciado. Así es. Entonces miren ustedes que una iglesia, la iglesia primitiva, predicaba que la gente necesita arrepentirse y convertirse. Amén. Hoy en día hay muchas iglesias que no predican eso. Sí, Muchas ¿verdad? iglesias no predican eso. Amén. Y se necesita que volvamos a los principios apostólicos, Sí, amén. a la iglesia primitiva, a los Amén. tiempos Sí. apostólicos. Lo que ellos Amén. enseñaban y predicaban Amén. es arrepentíos y convertidos. Sí, amén. ¿Cómo se puede alguien hacer parte de la iglesia del Señor Jesús, del nombre del Señor Jesús? Pues arrepintiéndose y convirtiéndose. Sí, amén. Arrepentirse significa dejar el pecado. Sí, ¿Y amén. cómo se puede convertir? Pues se va a convertir siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesús, Amén. siendo Sí, lleno del Espíritu Santo y Amén. viviendo en una vida de santidad. Sí, Amén. Señor. Ahora, se le seguía a los discípulos por causa de lo que ellos estaban haciendo, por causa de la predicación del nombre del Señor Jesús. Esto levantó mucho inconformismo y celos entre el grupo religioso que había en ese tiempo, entre Sí. los escribas y los fariseos. Sí. Amén. Sí. Ellos comenzaron a tener celos y comenzaron a tener envidia de estos hombres. Se decían, pero ¿cómo es posible que estos hombres, que son gente que no tiene la misma capacidad intelectual que nosotros, o la misma preparación formal o académica que nosotros tenemos, cómo es posible que estén haciendo tantas cosas y que la gente los esté siguiendo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué pasa esto? Sí, Y todo el tiempo ellos seguían predicando. Mire, le dijeron a ellos, ¿cómo fue que ustedes sanaron al hombre cojo? ¿Cómo fue que hicieron? Y Sí. Pedro les dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sí. a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sano, sí, Este Señor. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Verdad? Es decir, vemos una iglesia poderosa, Amén. que por Amén. el nombre del Señor Jesús podía hacer milagros, Así que es. por el nombre del Señor Jesús podía hacer prodigios, Amén. que las vidas de ellos, de los cristianos, eran transformadas, que todos se gozaban por dar testimonio y por poner en alto el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo 12, dice la escritura, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque estaban Aleluya. ocurriendo cosas sorprendentes. Y los que creían en el Señor aumentaban más, Amén. gran número Amén. así de hombres como de mujeres. Aleluya. Por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Entonces, miren ustedes cómo esa iglesia crecía. Era una iglesia poderosa porque entendía la virtud del nombre de Jesús, Sí, amén. el ser lleno del Espíritu Santo y la transformación de una vida nueva. Amén, amén. También nos enseña la palabra del Señor que había crecido en número la iglesia había crecido en número, y entonces los apóstoles
ellos se encargaban de darle comida a las personas de la iglesia, pero el apóstol Pedro y los demás dijeron, no, nosotros no debemos seguir haciendo esto porque necesitamos predicar la palabra, necesitamos nombrar unos líderes, unos hombres santos y piadosos que también puedan servirnos en este ministerio. Y entonces dice la palabra del Señor que eligieron a 7 diáconos que se encargaban de trabajar en las mesas, de servir en las mesas, mientras los apóstoles todos anunciaban la palabra, porque era una iglesia que apenas empezaba, y en este momento los apóstoles se destacaban en la predicación de la palabra del Señor. Pero nos enseña la palabra del Señor que esos diáconos también eran hombres de Dios, eran hombres esforzados. Y nos muestra la palabra del Señor que un diácono llamado Esteban comenzó a predicar también la palabra del Señor, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y dice que ninguno podía resistir, ninguno de los que disputaba con él podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que dijeran falso testimonio contra Esteban. Y lo llevaron hasta el Sanedrín y lo acusaron injustamente. Y dijeron que él había blasfemado contra Dios. Pero Esteban en su defensa comenzó a recordarles todas las promesas mesiánicas y todo lo que Dios había hecho con los padres de ellos y cómo los sacó de Ur de los Caldeos y cómo después los sacó de Egipto y cómo después los introdujo en la tierra prometida y cómo vinieron profetas y anunciaron esta verdad de que algún día iba a haber una iglesia poderosa y cómo lo que se estaba viviendo ahora era el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces dice Esteban, para finalizar, dice: ustedes, pueblo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vinieron profetas a anunciar la palabra y no les prestaban atención, y mataron al justo, y mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice: ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles, pero ustedes no la guardan. Y dicen que oyendo las palabras de Esteban se enfurecían y tomaron piedras y comenzaron a apedrearlo. Y comenzaron a matarlo. Pero dice la palabra del Señor, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, Esteban vio a Jesús lleno de poder, vio a Jesús glorificado, vio a Jesús en gloria completa. La escritura dice: a Dios nadie le ha visto jamás alguna persona. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, cuando Esteban vio a los cielos, solamente vio a uno. Porque dice la escritura que a Dios lo podemos ver es a través de su Hijo, de su manifestación en carne. Entonces, cuando Esteban vio los cielos, vio a uno solo. A Dios nadie le vio jamás, pero lo hemos visto a través de Jesucristo. Cuando Esteban vio a Jesucristo, estaba viendo a Dios mismo manifestado en la carne. Entonces dice la palabra del Señor que él confesó que Jesús estaba en su gloria, y dice que ellos se tapaban los oídos y apedrearon a Esteban. Y allí había un hombre joven llamado Pablo, llamado Saulo. Había un hombre joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a Esteban, él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y clamando a gran voz dijo: no les tomes en cuenta este pecado, y durmió, dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces comenzó a haber una persecución contra la iglesia después de la muerte de Esteban. Hubo un odio contra la iglesia del Señor, querían acabarla, el diablo quería acabarla. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a perseguirlos a ellos, y por causa de esa persecución la iglesia se tuvo que regar por diferentes lugares. Y dentro de ese regarse en diferentes lugares, Felipe, que también era uno de los 7 diáconos, llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, que era otra región que quedaba apartada, comenzó a predicar el evangelio también en Samaria. Y comenzó a hacer prodigios y milagros y señales que también acompañaban la predicación de la palabra del Señor. Se sanaban muchas personas. Y dice la palabra del Señor que él también comenzó a anunciar a la gente, y dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea usted, lo mismo que había ocurrido el primer día, el día del Pentecostés, cuando ocurrieron las primicias, ahora también se estaba dando. Ellos se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor
Dice la palabra del Señor en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Es decir, aquí vemos otra vez gente, samaritanos, que vienen a la iglesia. ¿Y cómo vienen a la iglesia? A través de un verdadero arrepentimiento, Sí. a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Aleluya. Jesús, Amén, y amén. siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Sí, Amén. verdad, sí. Entonces, así los samaritanos también vinieron a la iglesia. Luego nos enseña la palabra del Señor que este hombre Saulo, ya un poco mayor, ¿sí? este joven un poco mayor, Así él es. tenía todavía odio contra la iglesia, respirando amenazas y muerte contra los Así es. discípulos, dice Hechos 9. Sí, amén. Él vino a Damasco a perseguir personas del camino del camino de Jesús, Sí, Amén. sí. para llevarlos presos a Jerusalén. Amén. Amén. Y nos enseña la palabra del Señor que yendo por el camino, dice Hechos 9:3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, pero Señor, ¿quién eres? Sí, amén. Así Y es. le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí. Te estás haciendo daño, Pablo. Sí. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que ha de hacer. Es decir, aquí el apóstol Pablo se da cuenta que al Jesús al que él perseguía era realmente Dios mismo. Por eso le dice, Amén. Señor, Amén. ¿quién eres, Señor? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces se le reveló a él que ese Jesús a quien perseguía Aleluya. era Dios mismo. Aleluya. ¿Por qué razón Dios escogió a Pablo, o por qué razón Dios se le reveló a Pablo de esta manera tan milagrosa y espectacular? La razón por la que yo veo que Dios se le revela a Pablo de esta manera es porque Pablo, en ignorancia, hacía estas cosas creyendo que honraba a Dios. Es decir, él estaba pensando ser celoso en las cosas de Dios, aunque él estaba equivocado. Sí. Pero Dios, por causa de ese celo que Pablo tenía, aunque era un celo equivocado, se le presenta en el camino para revelarle la gran verdad. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo habló también con un discípulo de la ciudad de Damasco que se llamaba Ananías, y Ananías fue y se presentó a donde el apóstol Pablo, y el Señor le dijo, vaya, porque instrumento escogido me es es decir, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y entonces dice la palabra del Señor, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, Otra vez, verdad. hablando del Amén, nombre de amén. Jesús, de la iglesia En mi del nombre. nombre, sí, amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Pablo fue lleno también del Espíritu Santo. Pero Pablo también cuenta en Hechos 22:16 que también el Señor le dijo, o también le dijo a Ananías, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su Su nombre. nombre, sí, sí. Mire, otra vez, el apóstol Pablo que venía a la iglesia, ¿cómo fue recibido en la iglesia? Porque recibió el Espíritu Santo y porque fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Después de esto nos enseña la palabra del Señor que llegó también la conversión de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gente que no pertenecía ni al pueblo de Israel ni a los samaritanos. Es decir, gente que no tenía por sus venas o no provenía de la descendencia judía o de la sangre judía. Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña que también para ellos era la salvación. Amén. Sí, El sí. apóstol Pedro no lo podía entender tan fácil, porque ellos creían, los judíos creían que la restauración solamente era para la casa de Israel. Así es. Pero ellos no entendían todavía, aunque estaba profetizado que era para la gente de todo el mundo, porque Joel dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí. Y sobre toda carne significaba no solamente sobre los hijos de Israel, sino sobre todas las naciones del mundo. Amén. Aunque él lo dijo en el día del Pentecostés, él todavía no lo había entendido muy bien. Así es. Y entonces dice la palabra del Señor que había un hombre que se llamaba Cornelio, Sí, amén. que era un hombre romano, centurión, dice Hechos 10.
de la compañía llamada La Italiana, un hombre que era temeroso de Dios juntamente con toda su casa y que hacía limosnas y obras de caridad, pero este hombre no conocía la palabra de Dios, y todavía no tenía la salvación a pesar de que él era un buen hombre. Sí, hoy en día hay muchas personas que son muy buenas personas, sí, pero necesitan la salvación. Amén. Y por eso Dios envía a la iglesia del nombre de Jesús a que le prediquen la palabra, para que puedan venir y hacer parte de la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Así estaba Cornelio, en una situación de que él era un buen hombre, pero a él todavía le faltaba poder nacer de nuevo. Amén. Pero llegó un ángel del Señor y le dijo: Cornelio, y le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿De dónde dice la palabra del Señor? Que Cornelio vio fue una visión. Amén. Así, una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, dice el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía a Jope para que traigan a un hombre que se llama Pedro, para que él venga y te anuncie la verdad. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó también, o cuando se le dijo esto a Cornelio, por el otro lado también Dios estaba tratando con Pedro. Amén. Y Pedro le dijo: vaya y predíquele a los gentiles. Pero Pedro decía: no, Señor, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si es que el evangelio solamente es para nosotros. Y Dios le dijo: cuidado, Pedro, porque lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Amén. Ve y anuncia la palabra también a los gentiles, Amén. para que ellos también reciban el nombre del Señor. Amén. Y llegó Pedro a la casa de Cornelio, y Cornelio tenía lista a toda una comunidad, a la familia de él, a sus amigos, para que escucharan la palabra de Dios. Amén. Y comenzó Pedro a predicar un mensaje poderoso de la palabra del Señor. Así es, Jesús. Dice: yo me he dado cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Amén. Y comienza a predicarle acerca de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor que mientras estaban oyendo la predicación de Pedro, el Espíritu Santo se derramó sobre los que oían el discurso. Dice el versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Lo mismo que había ocurrido en el día de las primicias, en el día del Pentecostés. Sí, amén. Ahora los gentiles recibían el Espíritu Santo hablando nuevas Amén. lenguas. Sí, gloria a Dios. Y también nos dice la palabra del Señor: entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Sí, amén. Otra vez los gentiles ahora entraban a la iglesia, como recibiendo el Espíritu Santo y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como en el principio, Sí, como en el día del Pentecostés, Amén. como en el día de las primicias. Nos dice la palabra del Señor luego que comenzaron a venir más ataques contra la iglesia, pero la iglesia seguía prosperando, la iglesia seguía creciendo, la iglesia se seguía fortaleciendo. Amén. Porque tenía el Espíritu Santo y porque tenía el poder del nombre del Señor Jesús. Amén. Y se seguían haciendo prodigios y se seguían haciendo señales. Y había una iglesia que en Antioquía de Siria, había una iglesia que era una iglesia que comenzó a dejarse usar por el Señor, una iglesia donde habían profetas, donde habían maestros, una iglesia donde también ocurrían prodigios. Sí, y dice la palabra del Señor que en aquella iglesia la mano del Señor estaba con ellos y crecían en gran número, en gran número. Sí. Allí estaban también Bernabé y Tarso, y Saulo de Tarso. Y ellos enseñaban y hablaban de la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a morir, a perseguirlos, seguían matando apóstoles. Por ejemplo, mataron a Jacobo, sí. Encarcelaron a Pedro. Pedro fue librado de la cárcel. Luego ellos comenzaron a seguir anunciando la palabra del Señor, pero nos dice la palabra del Señor que estando en la iglesia de Antioquía, estando en la iglesia del Señor en Antioquía, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, habían allí en Antioquía profetas y maestros que enseñaban la palabra del Señor. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y comenzó el apóstol Pablo a predicar juntamente con Bernabé y juntamente con otros misioneros por muchos lugares del mundo. Y nos enseña la palabra del Señor que el apóstol Pablo
trajo un ministerio muy fructífero. No quiere decir esto que él era el único predicador o el único misionero. También habían otros misioneros, como dice la palabra del Señor. Bernabé también, que fue llamado un apóstol, y Saulo, que también era llamado un apóstol. Ellos fueron y regaron la palabra del Señor por todo el mundo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, salió de Antioquía de Siria y llegó hasta Turquía. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13 al 14, y mucha gente en lo que es Turquía hoy en día, o lo que se llamaba en ese tiempo Asia Menor, y mucha gente comenzó a entender la palabra de Dios y a venir al evangelio de salvación. Pero nos dice la palabra del Señor que comenzó a crecer también el número de los gentiles que creían en el Señor, porque la iglesia primera que empezó era una iglesia netamente judía. Amén. Es decir, hasta este momento el número de judíos era mayor en la iglesia cristiana que el número de gentiles que había dentro de la iglesia cristiana. Pero ya venían creyentes de todo el mundo también a la iglesia. Y entonces ocurrió un problema que tenían que resolver, porque ellos se dieron cuenta que los gentiles ahora venían al evangelio, y entonces decían, bueno, pero ¿cuánto de la ley de Moisés le toca cumplir a los gentiles que vinieron a la iglesia? ¿Qué será lo que les toca a ellos cumplir dentro de la ley de Moisés? Y después de hablar, se reunieron en Jerusalén, hicieron un concilio y dijeron ellos que la conclusión a la que llegaban era que no se incomodara a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les obliga que tienen que ser circuncidados y a cumplir la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de lo ahogado con sangre. Es decir, aquí se les dijo, ustedes no tienen que preocuparse por cumplir los ritos ceremoniales de la ley. Ustedes se tienen que preocupar es por vivir una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Ustedes se tienen que preocupar por vivir una vida en santidad. Y entonces eso fue lo que les dijeron. Les dijeron, no se preocupen por ponerse a guardar los ritos de la ley de Moisés, no se tienen que preocupar que por aprender que cómo es que se dice en hebreo tal palabra, o cómo es que se deja de decir en hebreo, ni tienen que empezar ustedes a cumplir las fiestas judías, ni nada de estas cosas, porque ustedes lo que se tienen que preocupar es por vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Entonces nos enseña la palabra del Señor que el apóstol Pablo hizo un segundo viaje misionero después y llegó hasta Grecia. Amén. Y después hizo otro viaje misionero que fue alrededor del año 60 después de Cristo, donde fue y confirmó la fe de los creyentes por las iglesias que él ya había visitado, y les siguió confirmando en la fe, y ahí fue donde se empezaron a escribir las cartas, las primeras cartas que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, porque Pablo comenzó a escribirle a iglesias que ya estaban formadas en diferentes lugares del mundo. Luego, en el cuarto viaje misionero, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo fue apresado, y por causa de ese apresamiento, él fue a Roma, o iba rumbo a Roma, pero ya en cadenas. La palabra del Señor nos dice que esa llegada, más o menos si nosotros miramos y hacemos cuentas, podemos decir que la llegada del apóstol Pablo a Roma fue alrededor del año 63 después de Cristo. Es decir, Pablo no fundó la iglesia de Roma. En Roma ya había una iglesia fundada cuando Pablo fue, porque cuando él escribe la carta a los romanos, él les dice, quiero ir a veros, pero ya había una iglesia en Roma. Esa iglesia no la fundó Pablo. Esa iglesia tampoco la fundó Pedro, porque Pedro tampoco tenemos conocimiento de que él haya ido a Roma, sino que más bien eran hermanos que habían recibido la palabra de Dios por parte de los labios de Pablo, por parte de la obra misionera de Pablo en Grecia, y ellos luego pasaron a Roma y allá llevaron la palabra y allá creció una iglesia preciosa. Cuando Pablo llegó a Roma ya había una iglesia en Roma. Y dice la palabra del Señor que él llegó alrededor del año 63. Estando prisionero el apóstol Pablo, entonces comenzó a escribir otras cartas más, y también otros creyentes estaban escribiendo ya lo que es el Nuevo Testamento. Aleluya. La palabra del Señor no lo dice, pero sí lo dice la historia sí lo dice, que en el año 64 después de Cristo, un emperador llamado Nerón, un emperador romano, realizó un incendio en Roma. Él mismo como que prendió un incendio en la ciudad de Roma. Durante 6 días y 6 noches ardió el fuego en Roma, y la mayor parte de Roma fue reducida a cenizas. El rumor que se corrió fue que Nerón mismo fue el culpable de haber encendido la ciudad con fuego, lo que despertó un gran odio del pueblo de Roma contra el emperador. Pero este hombre Nerón, para alejar ese odio, acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma. Dijo, no, es que el incendio no lo hice yo, el incendio lo hicieron fue los cristianos. A pesar de que esta fue una acusación falsa,
un gran número de cristianos fueron detenidos. Sí, Y a esto siguió una terrible persecución en la que los cristianos fueron asesinados. Incluso algunos fueron crucificados. Sí, amén. El punto culminante de este espectáculo de horror fue que después del anochecer, algunos cristianos fueron quemados en hogueras para dar luz al jardín de Nerón. Sí, verdad. Miren ustedes que aquí comenzó la persecución por parte de Roma a los cristianos. Esa fue la primera persecución que se dio a través de Nerón. Amén. Pero la iglesia seguía creciendo y seguía inundando el imperio romano, y cada vez se querían acabarla, como que la iglesia antes florecía. Amén. Porque los mártires, la sangre de los mártires se convirtió como en un incentivo para que más gente pudiera venir a la iglesia poderosa. La iglesia creció y se extendió, y al finalizar este periodo la iglesia ya estaba extendida por todos los rincones del imperio romano. Ya estaba extendida la iglesia del nombre de Jesús, por todos los rincones del imperio romano. Entonces la palabra del Señor nos muestra que cuando ya nos muestra la palabra del Señor por ahí en el libro del Apocalipsis, cuando está el mensaje de las 7 iglesias, cuando está el mensaje de las 7 iglesias que Juan escribe el Apocalipsis para dirigirse a las 7 iglesias de Asia Menor, un mensaje a las iglesias, vemos nosotros la situación de la iglesia en ese momento. Era una iglesia que estaba extendida por todos los lados del mundo, pero también nos damos cuenta nosotros en el libro del Apocalipsis que era una iglesia que ya empezaba a ser asediada por las falsas doctrinas y los falsos maestros. Sí. Cuando nosotros damos cuenta en el libro del Apocalipsis, en los capítulos número 2 y 3, que se habla del mensaje de las 7 iglesias, nosotros vemos que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba firme y fuerte. Vemos también que la iglesia de Éfeso era una iglesia que también, aunque tenía debilidades, ella estaba ahí también caminando con el Señor. Pero vemos nosotros que los mensajes a las otras iglesias, es decir, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de la Odisea, son iglesias donde vemos que había muchos inconvenientes, muchos problemas, y la palabra del Señor es que se arrepientan, que retengan lo que tienen, que si dice el Señor, si retienen lo que tienen, ustedes vencerán. Y hay muchos mensajes de poder y de gracia, y el Señor les dice constantemente: arrepiéntanse, vengan a mí, no se vayan a dejar llevar por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, porque hay mucha mentira en el mundo, y ustedes tienen que permanecer firmes en la fe que recibieron de mí. Amén. Firmes en la fe que recibieron de nuestro Señor. Entonces vemos una iglesia poderosa que ya se había extendido por todo lado, por todo el imperio romano en el año 100. Era una iglesia que ya había despertado la envidia de los escribas y los fariseos, del Sanedrín, de los judíos, y también había despertado la envidia de los romanos. E incluso ya un emperador había perseguido a la iglesia en ese periodo, pero la iglesia estaba fortalecida en el poder del nombre del Señor Jesús. Amén. Ciertamente algunos tenían que arrepentirse de sus pecados, porque algunos habían caído en desgracias, en pecados, y nosotros también vemos alrededor de las cartas apostólicas cómo el apóstol corrige algunas cosas, da ánimo en otras, y les dice cómo es que deben ejercer los dones, cómo es que deben ejercer los ministerios, cómo es que deben anunciar la palabra, y les enseña muchas cosas para que esa iglesia que estaba empezando, que fue la primera iglesia, la iglesia de las primicias, fuera una iglesia que siguiera dando ejemplo poderoso en el nombre del Señor Jesús. Sí, amén. Es importante que tengamos esto presente, porque con esto termina este periodo. Vemos que Juan termina también encarcelado en la isla de Patmos, dando testimonio en el libro del Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis fue escrito para fortalecer a la iglesia, para decirles: vea, aunque el mundo esté perdido, y aunque el mundo vaya de ruina en ruina, y aunque lo que se le ve al mundo es que va a ser destruido por causa de su maldad, la iglesia tiene la promesa de que su Señor vencerá. Bien. Y cuando el Señor venza, eso significa el triunfo de Jesús, significa también el triunfo de la iglesia. Amén. Porque la iglesia del nombre de Jesús va detrás de su Señor. Gloria El triunfo del Señor es el triunfo nuestro. Así es. El triunfo de nuestro Dios es también nuestro triunfo. Amén. Por eso dice la Escritura: aunque ustedes vean toda la maldad del mundo, tengan presente que hay victoria. Y por eso el libro del Apocalipsis termina con la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde los santos van a estar con su Señor y Dios, donde allí le veremos con nuestros ojos, donde le veremos cara a cara en la nueva Jerusalén, donde habrá nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia, donde cuando nuestro Señor se siente en el trono, allí nosotros veremos el trono de Dios y del Cordero, que es uno solo. Amén. Nuestro Dios y Salvador. El trono de Dios y el Cordero es el trono de uno solo, porque Dios y el Cordero es uno solo. Por eso la Escritura dice: y verán
su rostro, su rostro. porque es uno solo, su Así rostro es. singular. Amén. Y dice, y tendrán su nombre en sus frentes, un solo nombre. Amén. ¿Por qué tendrán su nombre en sus frentes? Porque somos el pueblo del nombre de Jesús. Y dice, el trono de Dios y del Cordero, un solo trono. Por eso dice, el trono de Dios y del Cordero. Entonces la iglesia del nombre de Jesús recibió esa promesa de que siempre estará con su Señor. Y nos dice el libro del Apocalipsis para despedirse, que fue el último libro también escrito en ese tiempo y que cerró la escritura, cerró el canon bíblico del Nuevo Testamento. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice allá al final, dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén, amén. Yo testifico contra todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a las cosas que tenemos aquí, que acabamos de leer, que creía la iglesia primitiva, si alguno le añade a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro de la vida. Amén. O sea, por eso tenemos que ser tan cuidadosos de no añadirle a la palabra de Dios. Así es. De creer lo que dice la escritura. Amén, amén. Si la escritura nos dice que Dios es uno, creamos eso. Amén. No le añadamos cosas. Amén. No le añadamos que Dios es tres en uno. No, cuidado. Porque si no, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Señor. Si usted escucha a alguien que le dice, no, ya no es importante arrepentirse, cuidado, no crea eso. Si alguien le dice, no, ya no es necesario recibir el Espíritu Santo, cuidado, Amén, no crea amén, eso. amén. Si alguien le dice, no, ya no es necesario vivir una vida de santidad, cuidado, ¿Verdad? no crea eso. Amén, Si alguien le dice, no, ya no es necesario ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, cuidado, no crea eso. Amén, amén. Porque si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios también quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Esa es la promesa con la que se cerró la iglesia primitiva, creyendo que su Señor vendrá. Cuidado con añadirle, cuidado con quitarle a la palabra que recibieron de los apóstoles y de los profetas. Seguimos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. La iglesia primitiva cerró así. Se tenía que corregir lo que se tenía que corregir y se tenía que fortalecer lo que se tenía que fortalecer, pero es un hermoso periodo. La iglesia inició en victoria y terminará en victoria. Amén. Amén, hermano Pedro Pablo. Amén, hermano Julio César, interesantísimo, estamos todos atentos, no quisimos interrumpirle nada ni hacer ni una pregunta porque está todo claro. Así que damos gracias al Señor. Mi hermano Julio César, ¿pueden entrar alguna llamada? Amén. Amén. ¿Sí? Sí, claro que sí, hermano Pedro Pablo, claro que sí, Amén. sí, hermano. Así Pedro. que vamos a hacer un llamado acá en Radio Emanuel Peñalolén 94.9 a los auditores que llamen al 22782879. Me faltó un 222782879. Llame, hermanito, para que pueda hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Por ahí tenemos un llamado. Radio Emanuel Peñalolén 94.9. Aló. Aló, el Señor Jesús le bendiga. Amén, hermano Damián, el Señor le bendiga. Amén, Dios le bendiga mucho. Aquí estamos escuchando en la casa. Está bien bueno, está entretenido el tema. Amén, amén. Saludo para el hermano también, Julio César Clavijo. Sí, ¿Estoy bien? Amén. Sí. El Señor le bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Julio César. Hermano Julio César, ¿escuchó el llamado? Sí, señor, yo lo escuché. Gracias a Dios por esas hermosas palabras que usted acaba de decir, mi hermano. Gracias a Dios de que me alegro mucho de que haya escuchado este precioso programa. Es una grande bendición. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos un poco descoordinados acá en Radio Emanuel porque como que no veo con el micrófono, veo y no veo. Pero damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno.
Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Damián que ha llamado también. Y en realidad aquí con el micrófono no veo nada porque tengo el micrófono y el computador. Estoy al frente del computador y el micrófono. Hermano Julio César, damos gracias al Señor porque ha sido un estudio muy bueno. Así que estamos esperando, no sé, yo creo que usted anda con el tiempo corto. Sí, señor. No, gracias a Dios. Yo le agradezco por la invitación, hermano Pedro Pablo. Con la ayuda de nuestro Señor, entonces estamos pendientes para hermano. continuar con estos hermosos programas. Correcto. Ya nos pondremos de acuerdo para seguir adelante con la segunda parte de este precioso Amén. estudio. Hermano Julio César, ¿cómo anda con el tiempo? ¿Anda con el tiempo corto? ¿Usted anda limitado en tiempo? Un poco, pero dígame usted, hermano Pedro Pablo, ¿qué sería para poder No le queremos organizarse? Claro, no le queremos quitar tiempo. Sabemos que es el tiempo que tomó acá, así que mire que están llamando y yo no sé si usted tiene tiempo como para contestar. Sí, intentemos, hermano Pedro Pablo, intentemos, sí, claro, se puede contestar alguna pregunta de la audiencia. Sí, señor. Amén. ¿Aló? Que el Señor les bendiga. Amén. Hermana Amén. Constanza. Sí. Les llamaba para enviarle un saludo al hermano Julio César. Y estamos escuchando acá en la casa el programa que es de mucha bendición para acá, para Chile, y que el Señor les bendiga mucho. Hermana Constanza, ¿tiene alguna pregunta que hacer? No, me está quedando todo claro, gracias a Dios. Amén. 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 Gracias, hermana Constanza. Bendiciones. Igual, que el Señor le bendiga. Chaolín. Chao. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Constanza que llamó. No sé si escuchó el hermano Julio César. Sí, mi hermano Pedro Pablo, yo escuché muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por esos saludos tan hermosos, esos saludos fraternales de amor Amén. cristiano. Yo los agradezco mucho. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a seguir adelante. Amén. Hermano Pedro Pablo. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Julio César. Damos gracias al Señor. Nos tenemos que colocar de acuerdo cuando vamos a seguir con la segunda etapa de estos estudios. Yo creo que los colocamos de acuerdo por Facebook, ¿sí? Podría ser, o los colocamos de acuerdo ahora para que escuche la radio audiencia y esté atento a la segunda etapa. Claro que sí, hermano Pedro Pablo, sí, vamos a estar pendientes. Mire que lamentablemente cometí un error. ¿Ya? Y no hice la emisión por YouTube porque tenía que darle aquí a un botón y cometí el error de no haberle dado esa emisión, por lo tanto esto no quedó grabado en YouTube. Pero el hermano Pedro Pablo tiene el audio, sí, entonces si el hermano Pedro Pablo me manda el audio, yo le agradecería mucho que me lo mande para yo poderlo colocar en YouTube y que nos quede la primera presentación, así sea en audio, y ya luego las otras sí vamos a pasarlas por YouTube sin ningún inconveniente. Lastimosamente, digamos, de pronto por ser el inicio y uno se llena como de nervios y de algún susto, entonces cometí el error de no empezar la emisión y no transmití el programa directamente en vivo. Pero aquí estoy viendo mensajes de hermanos que nos dicen que sí, que los están escuchando a través de la dirección electrónica de la radio Emanuel Peñalolén. Entonces, gracias a Dios que lo pudieron oír también por ahí. Hermano Pedro Pablo, si usted puede, le agradecería si me manda el audio, puede ser por Facebook o por cualquier medio, a ver si es posible, para yo poder organizar lo que hablamos. Amén. Por eso lo veía preocupado, hermano Julio César. Yo no sabía por qué era. Yo decía, algo le preocupa. Bueno, mire, hagamos una cosa, empecemos el programa de nuevo. No, son bromas. Son bromas. Bendiciones, hermano Julio César. Podemos organizar, pero gracias a Dios que pudimos hablar y que fue de grande bendición. Fue un momento muy lindo para poder compartir la palabra. Pero con la ayuda del Señor, los otros programas yo creo que sí vamos a transmitirlos bien en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este programa mensaje de victoria, y porque todos los oyentes de Radio Emanuel Peñalolén pudieron participar, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a bregar a ver cómo podemos organizar para que este programa también aparezca en YouTube y podamos tenerlo allí.
Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, hermanos. Les agradezco mucho. El Señor Amén. Jesucristo les bendiga y les guarde grandemente. Amén. Hermano Julio César, ¿alguna página que pueda dar usted para poder buscar algún estudio, algo interesante que usted pueda tener algún material? Sí, claro que sí, hermano Pedro Pablo. Mi página, mi blog es www.unicodios.blogspot.com y se llama el blog Jesús el único Dios. Así usted lo encuentra por Google. Si la dirección le quedó un poco difícil, www.unicodios.blogspot.com, usted busque por Google Jesús el único Dios, Julio César Clavijo, y ahí encuentra mi blog. También le recomiendo la página www.pentecostalesdelnombre.com y también puede ver mi canal de YouTube. Ustedes entran por YouTube, escriben Julio César Clavijo, buscan mi canal y ahí van a encontrar muchas predicaciones y muchas enseñanzas del nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Julio César. Aquí también nos despedimos. También, si algún hermanito de por allá, del extranjero, quiere ver también Radio Emanuel, usted se mete a www.mepech.cl y encuentra Radio Emanuel Peñalolén 94.9. Hermano Julio César, ha sido... También la aplicación, acuérdate. Las aplicaciones... El hermano César dice que escuchó todo el programa por la aplicación y salió súper bien. ¿Qué, hermano César? Hermano César Vascur. ¿Ah? Sí, señor. Salió por las aplicaciones. También dice que hay un hermanito que escuchó el programa y dice que salió súper bien por las aplicaciones también. Así que... gracias a Dios. Mira, hermano Julio César, aquí por lo menos tiene una audiencia, usted sabe, de más o menos como 5.000 auditores, más o menos en Radio Emanuel Peñalolén 94.9. Amén. Así que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por... No importa que no le haya dado play. Mire, yo me arreglé, me maquillé, me coloqué mi mejor corbata. Oiga, me costó, mire, y lo salimos en la tele, por favor. Es como más lo que lo arreglamos. Mira, al hermano aquí. Lo peinaste. Lo peiné con el mismo peinado mío. El mismo peinado, me copia el mismo peinado. Y mire, y no, nada. Entonces, bueno, damos gracias al Señor, hermano Julio César. Esas cosas pasan. Pero va a ser escuchado igual por YouTube, porque lo importante es el audio. Es el audio y que se escuche Amén. bien todo esto que es maravilloso. Sí, señor, si lo importante es el audio, que se escuche bien. Si usted me lo puede enviar, yo lo paso, yo lo pongo para que el programa nos pueda quedar ahí y que podamos cumplirle también a nuestra audiencia. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga, hermano Pedro Pablo. Me voy a comunicar entonces más tardecito con usted ya a través de Skype, si usted puede hacerlo. Y un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Amén. Jesucristo le bendiga y le guarde grandemente. Amén. Gracias, hermano Julio César, y muchas bendiciones, muchísimas bendiciones a usted, a su familia y a toda la iglesia IPUB de allá de Colombia. De Colombia, gracias a Dios. ¿Cómo sí, se señor. llama? Bueno, Dios le bendiga, muchas gracias. Manizales. La iglesia de Manizales, Colombia, sí, Manizales, señor. ya. Debe haber harto maní para allá. Bendiciones, hermano César. Dios le bendiga. Julio César, Dios le bendiga. El Bendiciones.